Amigas y amigos de CIDES, bienvenidas, bienvenidos. Estamos en esta transmisión especial. Estamos en una oficina tan llena de historia, llena de mucha tradición para la comunidad CIDES. Estamos justamente desde las instalaciones del Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable y gustosos de poder celebrar junto con ustedes estos primeros 15 años. 15 años de CIDES San Cristóbal. Y por eso hemos desarrollado una serie de actividades, entre ellas esta charla con quienes han hecho posible que hoy tengamos a cientos de egresados y egresadas CIDES a lo largo y ancho de la República Mexicana y del planeta. Los invitamos para que sigan con nosotros. Ya ustedes ven en cámara a la doctora María Jane Rivas Damián, que es la directora general de CIDES, y al doctor Domingo López, director de Innovación Científica y Desarrollo Académico. Doctor, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, por recibirnos, y además de darles la bienvenida a su casa, que es CIDES, también debemos decir que somos bien llegados, siempre somos bien recibidos en CIDES, y por eso es que también hoy vamos a tener esta conversación. Quédense con nosotros, porque vamos a platicar mucho sobre la historia, sobre lo que representa el presente para CIDES y lo que esperamos a futuro para esta institución orgullosamente chiapaneca, orgullosamente de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México. Bienvenidos de nueva cuenta, bienvenidos a este espacio de CIDES San Cristóbal, celebrando estos 15 años en esta oportunidad y que queremos compartirlo con ustedes. Pero como toda celebración, no puede recordarse sin tener ese presente, esas añoranzas de cómo ha sido y cómo se ha presentado. Doctor, nuevamente les agradecemos que nos permitan estos minutos y decirles en primera instancia felicidades. Muchas felicidades por estos primeros 15 años de esta historia que ustedes han plasmado y que ahora se replica en muchos lugares del país y del mundo entero, porque también lo ha sido así. Gracias, doctora. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por este momento que vamos a vivir y espero que todas las personas que nos estén escuchando y viendo, pues sirva como una referencia de lo que sí se puede hacer soñando y trabajando fuertemente para estos temas tan importantes que el planeta Tierra necesita, la sustentabilidad y para hacer un mundo sostenible. Exacto. Y además, doctor, con esta capacidad que tiene CIDES, con esta cercanía que siempre ha implementado, de no esperar a que tengan que estar centralizados en un solo lugar, sino que desde este epicentro poder llegar a otros rincones. Doctor, qué gusto. Igualmente vamos a contar algo de la historia y yo pienso que es una parte que no se ha dado a conocer. Ajá. Y a través de los medios ahora sí tenemos esta posibilidad a que se acerquen más, y sobre todo porque ya no solamente es ver la tecnología de a lejos, donde se aplica la tecnología desde adentro. Así es. Y cómo nos ayuda. Sí, claro. Por eso vamos a platicar de eso y de muchos otros detalles que tiene CIDES para nosotros, para que lo conozcamos de la mejor forma y además sepamos sus raíces, que es en parte medular en toda historia, en toda creación. No sin antes hacerles la invitación para ustedes que nos acompañan, quienes ya son egresadas CIDES y quienes todavía no se animan a que se inscriban. Recuerden que todo el año estamos con diplomados disponibles y en esta etapa justamente de aniversario también tenemos la nueva convocatoria. Acérquense a nuestras redes sociodigitales oficiales de CIDES. En cada una de ellas van a encontrar información, desde luego la página oficial de CIDES San Cristóbal, donde también pueden encontrar los detalles de cada diplomado, de cada una de las áreas de conocimiento y además de poderse inscribir para que ya juntos puedan tomar la decisión de ser parte de esta gran familia CIDES. Visiten las páginas, visiten las redes sociodigitales, no se van a arrepentir. Créanme que en poco tiempo, en pocos meses, ustedes van a tener un diplomado de excelencia y además con reconocimiento, para que ustedes puedan tener la certeza de que están obteniendo un diplomado de grado, un diplomado de calidad y ya, qué decir de los docentes investigadores, las y los docentes investigadores que tienen este respaldo ante las autoridades de educación. Bueno, entonces empecemos, doctor, con esta plática, esta charla que tenemos aquí en las instalaciones de CIDES, que ya más adelante hablaremos de este edificio que tiene una historia muy, muy agradable, pero en principio
vamos a los antecedentes. No puede existir algo sin antes empezar a planificar algo. Y esa planificación surge entre ustedes. Doctora, ¿cómo empieza, más allá del el construir CIDES, cómo empieza este vínculo entre ustedes como doctores, con el doctor Domingo y con usted? Pues el inicio de esta historia fue la idea de crear una escuela en la cual atendiéramos ahora sí a la edad de la etapa infantil, a niños. Sí. Como mi formación pedagoga, pues le comenté a él y él fue el que me dijo, pues no vamos a una escuela de primaria ni de preescolar, ¿qué te parece un centro de investigación? Ya que él había terminado su doctorado. Y yo le dije, yo lo que quiero es una escuela. Así es que, pues manos a la obra, ir marcando los objetivos en común y sobre todo servir a la sociedad y de varias necesidades que tenemos hoy en día. Sí. Entonces, cuando hay ese interés en común, pues nos une y y tratamos de ir viendo cómo podemos aportar de nuestras diferentes disciplinas y buscar ese consenso, ¿no? Entonces, parte de esa idea central de ser parte de un acta constitutiva de una persona moral, llegar hacia ese punto fueron varios meses de trabajo fuerte. Y pues el doctor es el que hizo esta gestión ante la Secretaría de Relaciones Internacionales. Y él es el que sabe todo ese proceso de gestión administrativa por su formación que tiene. Entonces fuimos complementando ambos perfiles y yo creo que ese interés en común de tener otro empleo también es algo interesante que yo los invito al público que nos está escuchando y viendo a que no dependamos solamente de un ingreso económico. Afortunadamente por haber coincidido en la vida, en este momento, en la historia que tuvimos en ese momento, fueron escuchadas mis ideas y fueron plasmadas en el documento con la suma, con todo también la información que él tenía de su formación profesional. Y esto ahora sí logró lo que hoy vivimos, ¿no? Pero es parte de un poquito de los antecedentes y me gustaría que él también dijera toda esa parte logística y administrativa que implicó hacer y el tiempo que le llevó. Exacto. Pero antes de eso, perdón que yo interrumpa y me intrometa porque esto es algo que también hay que saberlo, a lo que se refiere la doctora de no encasillarnos nada más en una fuente de empleo, sino también en un recurso propio. Pero eso también ha sido fruto del trabajo en conjunto. ¿Y por qué hago este paréntesis antes de entrar a más detalles? Porque, doctor, esta historia no solamente comienza como profesionales, como investigadores, como personas que se han dedicado al estudio, a la investigación, a la docencia, sino también ha sido producto del amor, producto de ese vínculo que ustedes los une hoy en día a muchos años de distancia, y eso fue también el parteaguas para tomar esa decisión. Pues bien, una parte sí, no siempre. Una parte importante, pienso que uno de los temas centrales, no solamente en México, en el mundo, siempre nos quedamos en el intento, ¿no? Sí. Y para mí el intento no funciona. Y justamente cuando iniciamos estas actividades, yo me acuerdo que primero había definido hacer la formación completa. Tengo planeado toda mi vida hasta casi irme de este mundo, está planteado. O sea, lo tengo planeado en mi vida, eso sí. Sí. Planeado desde que inicié a estudiar, y me acuerdo bien cuando hice el plan, fue en la secundaria, en 1988, y planteé que al año podría tener el doctorado. O sea, así estaba bien. Y luego a tal fecha podría casarme y yo había pensado 3 hijos, pero tuve 2. Bien, ese está muy bien. Pero luego, dentro de la formación académica, una cuestión que me llamó mucho la atención es que también hay que ir buscando la posibilidad no solamente de formarse, sino de crear empleos también, sobre todo porque México necesita crear empleos. Esa fue la primera parte. Y la otra parte, justamente cuando tuve la oportunidad de hacer el doctorado, terminé el doctorado en Ciencias para el Desarrollo Sustentable. Entonces, pero el doctorado lo inicié cuando lo conocí a ella. Y
y bueno, justamente el examen estuvo ella y estuvo la niña, estuvo Fátima en mi examen profesional. Bueno, el examen de grado, estuvieron en el examen. Es más, la niña estaba ahí junto con la cámara haciendo grabaciones. Estaba muy chiquita, tenía 1 año y medio, pero ya o sea, hacía su show, yo creo, ¿no? Pues su mamá se encargaba de grabar mi examen. Pero lo más interesante es que terminando el examen, obtuve el grado de doctor. Sí. Y entonces la pregunta fue justamente, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, después de tener el doctorado, el grado máximo en México y en el mundo es el doctorado. Todo el mundo habla del postdoctorado, pero el postdoctorado es estancia, es investigación, pero el grado académico formal es el doctorado. Y no es cualquier cosa, pues. Entonces me dijo una vez, yo quiero una escuelita. ¿Pero de una escuelita? Sí, dice, para que la niña se acompañe con otros niños. Y entonces yo le contesté, ¿para qué escuelita, no? De escuelita, no. Oye, vamos a hacer una cosa formal, le dije. O sea, una cosa formal, eso significa crear pues una escuela, una universidad, un centro de investigación, pero no podemos quedarnos con una escuelita. Así le contesté, como muy formal suelo ser. Entonces, pocos días después dije, ¿sabe qué? Vamos a crear un centro de investigación. Podría llamarse así, le dije, Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable. Entonces, claro, y me cuestionó por qué. Y dije, bueno, lo que pasa es que la sustentabilidad, al menos en aquellos años, tiene la parte ambiental, la parte sociocultural y la parte económica. Cuéntame dónde queda la educación, le dije, en la parte sociocultural. Pues ahí está, sin problema alguno. ¿Qué te parece el nombre? Y empecé a colocar ese nombre y luego puse el nombre cortito. CIDES, suena bien, CIDES. Bueno, eso fue justamente en febrero de 2011. Ya para el 22 de febrero yo me acuerdo que le dije, ¿sabe qué? Me voy a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Pide el permiso, pues. Ahí voy. A Tuxtla Gutiérrez, llega a las 10. Me atiende, lleve mi solicitud, lo imprimí tal cual, lo llené, me pidieron 3 nombres posibles de la persona moral. Y yo rogaba que la primera opción, que es lo que tiene actualmente, pues me la dieran, pues. Entonces, ¿sabe qué? Entregué solicitud, la oficina está en Moctezuma, en una colonia allá, es la colonia allá en Tuxtla. Entonces, entrego y me dicen, a la 1, regresas por favor, y ya te decimos los resultados, ¿no? Regreso otra vez a la 1. Ya está. Veo el nombre, aprobado, y me dieron un documento en una hoja que tenía el permiso para constituir una persona moral como asociación civil, pero que el nombre es Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable. En ese momento tomé el teléfono, le llamé por teléfono, tenía un teléfono de esos cacahuatitos, esos de Nokia, esos pequeñitos Nokia, y le marqué, ¿qué creen? Ya nos dieron el nombre. Entonces llego y le mostré el documento, esta hoja, yo tengo esa hoja. Ahí viene mi nombre, ahí viene el nombre de la institución, que a mí me daban toda esa facultad, porque son facultades, y que además también decía que solamente debe ser constituido por mexicanos, no por extranjeros. Hay un artículo de exclusión, y me daban, al menos decía, que me daban solamente 3 meses para la constitución de la persona moral. Ese es por ley. Claro. Sí, eso fue fantástico. Regreso, tenemos ese documento, y luego, ¿qué sigue? O sea, crearla, porque de allí surge otro tema muy complicado, porque hay que buscar a un notario. ¿Y ahora quién? O sea, ya tengo el permiso y ahora el notario, conocemos notario. Buscar. No, pues no hay. Buscar. Perdón, doctor, esto de la constitución del nombre, ¿se acuerdan qué fecha fue? Sí, claro. ¿Qué fecha fue? Primero fue el 22 de febrero que bajé primero a 2011. En el 2011 a la Secretaría de Relaciones Exteriores. De allí, afortunadamente en aquellos años todavía no pedían cuántos socios. Regreso, pues, y ahora ¿quiénes van? Ya pusimos los nombres, van estas personas, y hay que hacer un acta más o menos sencillito, a mano, que hemos reunido por aquí para crear esta asociación civil bajo el nombre Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable, que a mí me nombran como responsable porque todavía no había nombramiento, pues. Entonces me nombran a mí, ahí llevo todo el papelito y fui con el notario público. Yo no me di cuenta realmente qué fecha era
en aquel momento la segunda parte. Entonces yo tenía el 22, me dio chance más o menos un mes pensar cómo hacerle, pero el 19 de marzo de 2011 otra vez, es el documento base que recibe el notario y en el acta constitutiva dice que se protocoliza este documento que presenta el señor Domingo Gómez López con sus socios con fecha 19 de marzo. Pero yo me presenté con el notario el día 26 para la firma, pero ya habíamos trabajado, es decir, yo iba, venía, me entregaba los avances, lo leía con ella, te gusta así, le cambiamos. Y decía el notario, ¿saben qué? El objeto social tiene que quedar muy amplio porque si queda pequeñito van a tener problemas después. Y dice, eso me gustó mucho cómo nos orientó más. Entonces, tiene 22 objetos, o sea, ya muy específico y objetos sociales y quedó muy claro, ¿no? Que nos vamos a dedicar en un primer momento a la investigación científica, nos vamos a dedicar a posgrados, nos vamos a dedicar a educación continua, nos vamos a dedicar a consultoría. Esos son los primeros 4. De ahí 18 más se le adjuntó. Tiene que ver con la edición de libros, organización de eventos, por ejemplo, ¿no? Firma de convenios, participación en congresos, todo el tema que tiene que ver con economía sostenible, gestión de patrimonio cultural, gestión de patrimonio natural. Quedó todo protocolizado. No me le he entregado cuenta, o sea, yo realmente sí estaba metido, pero lo leía. Entonces, dice, no queda ese, vamos a cambiar ese para que le cambiemos, ¿no? Porque me mandaba en archivo Word, entonces hay que anotarla. No queda eso, cámbiale. Bueno, le cambiamos, ¿no? Y una vez, o sea, lo más importante de la creación, no solamente las asociaciones civiles en cualquier empresa, justamente tiene que ver con el objeto social. Lo que no dice el objeto social, la persona moral no puede hacerla. Ahora me gusta, ahora hemos creado otra institución y además ahora asesoro con estudiantes y se dan cuenta que efectivamente no es cualquier cosa, ¿no? Ahora todo el mundo me cuenta crear. Sí, decir crear es muy fácil. A ver, hazlo. O sea, ¿cómo es? Pues, ¿no? O sea, lo que quieren los estudiantes es cómo es. Hay que mostrarle cómo es, ¿no? Y eso es lo que tiene, pienso que mucho valor. Ahora que estamos en CIDES y hemos estado trabajando mucho en ese tema, la verdad es que nos divertimos, ¿no? Pero ya te toca hablar porque no has hablado. Sí, yo soy de las ideas y él hace la otra gestión. Bueno, sí, algo interesante que quiero comentarles es que ese amor hacia nuestras profesiones. Yo creo que ante todo, esa fue la firma y la parte importante cuando nosotros decidimos estudiar una carrera. Y creo que la educación continua que nosotros damos aquí en CIDES es justamente con esa pasión. Esa pasión que nos caracteriza no solamente nosotros como directivos, nuestros socios, sino el personal docente y, por supuesto, los administrativos que nos han acompañado y han creído en nosotros. Entonces, eso es algo muy importante, el trabajo en equipo y también esta parte interesante de quienes nos buscan, como bien lo decía el doctor, es que es porque lo que decimos lo estamos haciendo y lo que decimos y le queremos hacer hacia el futuro es porque nos está costando trabajo para lograr esa meta justamente como metas institucionales, pero también metas personales. Entonces yo los invito a que esta plática que estamos teniendo con el doctor es hacer ese trabajo en equipo y algo que les quiero decir de que él iba y venía de Tuxtla y San Cristóbal. ¿Por qué cree? Estaba yo embarazada. Entonces, era mi segundo bebé y era prioridad también cuidarme, ¿no? Claro. Entonces, la edad que tiene CIDES, pues también es algo simbólico para nosotros, ya que pues nace mi segundo bebé en el mes de junio y CIDES le gana en el mes de marzo. Entonces, tuvimos 2 gestaciones a la par, simultáneas, casi gemelos. Y esto nos permite también a decir de que el querer es poder. Algo también muy interesante, el rol que cumple la mujer en un trabajo profesional y poder cumplir tus sueños como mujer, pero también como profesionista y no dejar tirada la toalla, ¿no? Entonces, en ese entonces, mi mamá vivía y me decía, ¿cómo estás trabajando en la computadora? Y teníamos en ese momento, ya cuando estábamos constituidos, pues dimos clases presenciales, así iniciamos. Y rentábamos unas instalaciones aquí en la sede de San Cristóbal de las Casas. Y él me dice, no, pues quédate, yo veo cómo hago el curso, el taller que teníamos, el diplomado que teníamos, perdón, en ese momento. Y yo le dije, no, yo tengo que ir, tengo que estar. Tengo que cumplir. Tengo que cumplir
mi amor profesional de ser pedagoga. Y mi mamá me dijo algo chistoso que tal vez algunas mujeres se identifiquen conmigo, es que aquí en Chiapas se acostumbra cuando estás recién parida, te tienes que poner una pañoleta en la cabeza para que no te dé dolor de cabeza, es una costumbre. Y me dice mi mamá, me condiciona, tienes que ir pero con tu pañoleta. No, un paliacate rojo, no. Si no, no sales de la casa. Está bien, pues voy a ir así. Entonces ya mi mamá pues me ayudó con el bebé y la nena tenía 3 años, 8 meses. Y le digo, pues yo voy. Aunque sea un rato, pero ahí voy a estar. Y él me dice, ¿te sientes bien? Sí. Estoy bien. Entonces todo esto también es algo importante del trabajo en equipo, ¿no? De comunicarnos, comprendernos y que tiene que salir el trabajo, o sea, y apoyarnos, por supuesto, de las personas que en ese momento, pues estuvieron al lado de nosotros, quienes iniciaron, que nos vieron. Y algo tan interesante que quiero decirles y que me siento contenta es que hemos generado empleos. Hemos podido compartir con todo lo que nuestros estudiantes han confiado en nosotros, compartir justamente esos conocimientos y compartir también esas inversiones que han habido en su formación profesional. Y la mejor factura que yo he recibido durante estos 15 años es la satisfacción de que expectativas de nuestros estudiantes pues han sido superadas, han mejorado, están trabajando en lo que les gusta, salen con más ideas, se motivan, nos identificamos, o sea, y llegamos en ocasiones, con algunos egresados, a ser amigos, a hacer esa amistad tan importante que es también un valor muy, muy importante que nos identifica, aparte de ese amor hacia nuestra profesión, amor hacia esas amistades que nos unen objetivos en común, pero a pesar de la distancia y del tiempo, pues seguimos compartiendo y nos siguen ayudando también al fin de cuentas, porque son nuestros embajadores, le llamamos así, a aquellos egresados que han tomado más de 2 diplomados. Hemos tenido egresados, son 7 egresados en la lista que nos reportó el área de gestión escolar, 7 egresados que ya tomaron más de 4 diplomados. Entonces llevan una secuencia de que les gusta de un área de conocimiento, les gusta de otro, y se van sumando y van conociendo a otros colegas, profesores investigadores, y que son de diferentes disciplinas. Entonces me ocurrió el caso de un egresado que en 2 diplomados yo fui su docente. Pero ya los otros 2 diplomados, pues ya son otros, ¿no? Sí. Entonces me dijo, doctora, pensé que le iba a encontrar en el 3er diplomado. No, ya no, ese ya no es de mi competencia, y van otros especialistas que cuidamos esa parte, el perfil de ingreso y egreso de nuestros diplomados, quienes van a ser los docentes, quienes van a impartir en esos módulos. Entonces, eso también es algo muy importante que nos va permitiendo, pues, ir evaluando también que sí está funcionando de lo que pensamos, de lo que escribimos y de lo que estamos haciendo, y que no está funcionando, pues lo quitamos y corregimos. También es de humanos equivocarse, y creo que también nosotros como parte de este equipo de trabajo nos hemos equivocado, y a veces casi frecuente, hay discusiones laborales, y eso es lo que nos ha costado, pues, llevar este trabajo fuerte, intensivo, que a pesar de todos los obstáculos, pues aquí estamos presentes. Exactamente. Pues como ustedes pueden escuchar y ver a través de sus pantallas, la familia sí es eso, es una familia. Se construye con 2 pilares que forman esta familia, una familia nuclear, y que en conjunto han hecho ya una gran familia a lo largo y ancho de la República Mexicana. Y es que hay algo también relevante dentro de la historia de CIDES, que es el reflejo de todas las familias en el mundo. Por un lado, la parte de la emoción, por otro lado, la parte de la razón, que en conjunto generan esta pasión. O sea, juntar las emociones de un lado con el razonamiento, con la prudencia, con ser muy cuidadosos y cautelosos en los procesos, hacen que esto se concrete con pasión. Por un lado, no se desborda, pero por otro lado tampoco se queda en la limitancia, sino que en esta fusión hacen posible que perduren ya estos primeros 15 años. Y bueno,
precisamente como parte de esa familia, ya nos decía, como fruto de su familia también en ese tiempo, ya estaba Fátima, su hija mayor, de casi 4 años. Llega Antonio, prácticamente de meses, y nos decía, doctora, que en ese momento pues ya comenzaban los diplomados. Pero doctor, específicamente, ¿tiene usted la fecha? ¿Recuerda usted la fecha cuando empezó el primer diplomado? Claro. Sí, lo que ocurre es que una vez que se formaliza la creación de CIDES con el notario público que se llama Gilardo Rojas, que ya falleció, él fue el que murió mucho. Es un notario que tenía su despacho en el barrio de San Francisco, ahí casi al lado del templo de San Francisco, ahí estaba su despacho. Y me recibió muy bien, muy formal, entré a su despacho, me explicó todo. Y ya cuando tenía todo listo, los documentos, ya llegamos todos a firmar y quedó. Y luego me dijo, ¿sabe qué? También tenemos que registrarlo, o sea, registro público de la propiedad. Pues muy bien, y adelante. No, más que eso tarda, porque ya no depende de mí, me decían. Eso depende del Estado. Y efectivamente, el Estado de Chiapas, sobre todo, ese sistema, y actualmente sigue siendo lo mismo. Yo no sé qué pasa ahí. Debe de ser mucho más rápido porque es podemos decir cómo, si hacemos comparativamente, es el CURP de la persona moral, porque es un registro que queda y con ese único número donde va justamente el nombre de los socios, el objeto social. Y lo más interesante es que no teníamos ni un peso, o sea, porque era como una asociación civil, pero ya estabas, ni un peso. Y bueno, en ese momento yo estaba en pláticas ya con la Secretaría. Fíjense nada más con qué Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, porque querían capacitar en temas de turismo de naturaleza. Ya en marzo traía yo dije, ya está, ya estoy con el notario, y ya. Se va a crear una institución, una escuela. Y entonces me decían, ¿pero dónde están los documentos? Ya pronto. Entonces yo decía al notario, ya me urge, ¿no? O sea, porque estuvimos, ya la fecha que se firmó fue el día 26 de marzo. Se firmó con el notario, pero lo protocoliza lo que ocurrió el 19 de marzo. Por eso la fecha es el 19 de marzo. Y pasó unos meses, hasta en mayo me entregan ese documento, y en eso solamente fui a la secretaría, ya tengo todo listo. ¿Cuándo iniciamos? Y entonces vamos a ser presenciales. Entonces, para los presenciales no teníamos ni espacio. Entonces, otro amigo de ella ya nos presentó, que actualmente es la Universidad Vasconcelos, el rector, el maestro Abraham. Y fuimos a hablar si nos podía rentar, en realidad, 2 salones, ¿no? Y que nosotros íbamos a comprar las mesas y las sillas. Compramos mesas y compramos sillas. Fueron como 40 sillas, y fueron, me parece que, ¿cuántas mesas? 5 mesas, creo, ¿no? Sí, mesas grandes. Entonces estuvimos trabajando allí no mucho tiempo porque, primero porque no pudimos pagar más la renta que se pedía. Entonces mejor ya no. Entonces, solo terminó ese diplomado, que fue corto, en realidad fueron 4 meses, porque así fue planteado, 4 meses y medio. Iniciamos en mayo en mayo de 2011, presencial. Íbamos las clases los días sábados. Los días sábados. Poco cansado, pues, porque estábamos iniciando y con los profesores nuevos también. Y tuve la fortuna de que el maestro Abraham nos llevamos muy bien, y bueno, nos apoyó en ese sentido los 6 meses. Después ya venimos a trabajar en la casa, porque ya no alcanzaba para pagar la renta, y trabajamos aquí un tiempo, desde yo creo que a finales ya de 2011. Debió haber sido, o sea, terminamos nosotros en octubre, más o menos por ella había concluido, o en septiembre, y entonces pasamos por esos meses y comenzamos a trabajar, pero todas a distancia, ya digo, a presencial. Llegó 2012, organizamos otros cursos, otra vez presencial, 2012, 2013, 2014,
O sea, los primeros 3 años fueron presenciales. Pero llegó un momento en que en Chiapas, por ejemplo, todo el tema que nosotros vemos, tema ambiental, tema de turismo sostenible, la verdad es que no era un tema prioritario para Chiapas. ¿Por qué? Porque tenemos todo aquí. Pero fuera de Chiapas me parece que podría funcionar. Yo le decía a la doctora, pero si seguimos así, no podemos. Iniciamos con 2 diplomados. Uno sobre turismo de naturaleza, se llamaba. Y el otro es gestión de la calidad en servicios turísticos. Esos son los primeros 2 que dimos de manera presencial en mayo de 2011. Y ambos tuvimos estudiantes. Pero también porque en aquel momento el tema de turismo de naturaleza entró Semarnat porque le interesaba capacitar y lo hicimos, ¿no? Sin problema. Pero evidentemente no teníamos toda la experiencia, apenas estábamos iniciando, entonces nos dio mucho margen para operar también. Pero sí tenemos las fotos de la inauguración, de que estaba el maestro Abraham, el rector pues estaba Joaquín Castillejos de la Semarnat y nosotros, ¿no? Ahí estuvimos también en la inauguración de ese diplomado. Entonces nos fue de esa manera. Pero bueno, lo que ocurrió es que cuando nos dimos cuenta que no había población interesada en esos temas, bueno, de repente iniciamos con otro tema que parece que podría ser, pero que no funcionaba. No funcionaba porque era todo presencial. Para 2015, yo me fui del país para hacer unas estancias de investigación y dejé tirado así literal quedó. Todo el 2015 no operó. Pero antes de eso, no hubo diplomado. No. Nada. Pero antes de eso, yo quiero hacer otro paréntesis porque yo me acuerdo que, ya iniciamos y todo, pero yo le decía, necesitamos un logotipo. Para ver muy formal, necesitamos un logotipo. Entonces, mire, le dije a la doctora, fíjate que en años anteriores que di clases, yo conozco a alguien que nos va a ayudar, le dije. Yo conozco a una persona muy especial y que además porque me había hecho un logotipo, le mostré lo que me había hecho. Entonces, busqué su teléfono y le marqué a Eric. Entonces, Eric, fíjate que hemos creado una persona moral. Pero eso fue en abril, apenas, acabamos de dar el documento, nada más tuve el documento, la copia, porque tengo que tener registro, y se llama esto. ¿Y por qué no me propones un logotipo? Se puso a trabajar. Yo creo que le llevó como una semana y me llamó, ya está, era todo por correo, me manda por correo, lo vimos, es este logotipo que está acá. ¿Qué tienen? Sí, pero a colores, el que está ahí justamente. En realidad, yo pienso que no modifiqué nada. Cuando me presentó, vi la tipografía primero, CIDES, bien. Colores, lo único que no entendí era el mundo, pero luego ya me explicó la figura que está allí, el logotipo. En realidad es una persona, me dijo. La cabeza, los pies y la mano sosteniendo el mundo. Pues no se modifica tal cual. No lo modificamos. Así se presentó la primera ocasión y así quedó. Y así está ahora, y yo creo que se va a mantener por muchos años más. Porque toda la idea que teníamos desde un primer momento ahí estaba. Entonces, cuando trabajamos con Semarnat en mayo, ya estaba con logotipo. Y Eric. Sí. Es el autor. Y entonces, desde aquella vez, Eric, tampoco teníamos dinero. Le dije, Eric, ¿cuánto te debo? Te cuento que no tengo mucho dinero, que te voy a pagar, le dije. Bueno, y luego empezamos a trabajar. ¿Sabes qué? También necesito una página web. ¿Cómo le hacemos? No sé, pero ya me dijo, ¿sabes qué? Tengo un servidor que puede ser momentáneamente. Después ya contratamos a uno formalmente, ¿no? Que me sugirió él. Y ahora estamos con Aki, es quien nos da el hosting y es el que diseña todo, es el que hace toda la página web. Yo no veo eso, modifica, cambia colores, ponle es el que sabe. ¿Por qué? Porque es de mercadotecnia. Y además porque fue mi alumno, le tengo mucha confianza y lo hace. Y él tiene la libertad de entrada, ¿no? Bueno. Después, una vez que se formaliza todo eso, trabajamos pues con Semarnat y nos reconoce.
Y bueno, ya todos esos años ya con logotipo formal, muy formal. Pero como les decía, inició, ¿no? 2011, 2012, 2013, 2014. Trabajamos 4 años de manera presencial. 2015 dimos unos cursos que nos contrataron la Unicach. O sea, sí estaba bien, más o menos, pues, pero todo el dinero que habíamos captado, pues se lo comió todo en comisiones al banco, porque no había ingreso, pero ellos tenían que cobrar las comisiones en Banamex, que fue donde se abrió la cuenta, ¿ves? Y entonces decíamos a finales del 2015, ni siquiera nos dimos cuenta, sino hasta finales de 2016, porque en 2016 no operó tampoco. ¿Qué crees? Ya no hay dinero. ¡Bam! Ya se llevó todo, porque tampoco había mucho, era un poquito. Y ahora, así como que yo qué hacemos. Pues no sé. Ya para enero de 2017, ¿saben qué? Otra vez intentemos. Lancé otra vez la campaña, le hablé a Eric, voy a volver a hacer otra vez. Lancemos una semana y nada. Y le dije, ¿sabe qué? Tengo una idea. Ahora sí va a cambiar esto. Dije, vamos a hacerla a distancia. ¿Pero cómo a distancia? Sí, a distancia. ¿Por qué no? A distancia. Lanzo la convocatoria en educación ambiental, por el tema, ahora sí. Turismo, naturaleza. Y y nada más. Pero a distancia. No es cualquier cosa, ¿no? Lanzo. Y al tercer día, primera inscripción, Valle de Bravo. Adriana Guadalupe se llama la primera estudiante que se inscribió en educación ambiental. De Valle de Bravo. Y entonces le dije, fíjate, ya funcionó, le dije. Con uno se abre. 2. De hecho, otra maestra, es una maestra que la conocimos porque vino aquí, del estado de Tabasco también, se inscribió en educación ambiental. Eran los 2. Entonces la primera generación de educación ambiental fue de 2. Sí, ella era yo también daba clases ahí y ella también. Y en turismo naturaleza también tuvimos 2 estudiantes. Y actualmente una da clases acá, que es la doctora Nelly, y otra compañera de Oaxaca estaban trabajando. Entonces, es todo lo que tuvimos. 4 estudiantes y eran los sábados, además. Los sábados dábamos clases de 8 a 10 de la mañana. Entonces, lo que hacíamos era, ella daba clases en un módulo y yo en otro grupo también en otro módulo. Entonces, el segundo módulo nos cambiamos. Otro módulo nos cambiamos. Y así, o sea, nos tocaba 3 módulos cada uno y así sacábamos, ¿no? Claro. Pero lo más importante es que después vimos que funcionaba, empezó a subir otro programa. Y entonces yo me ocupé en la parte de la gestión que veo inscripciones, ¿no? Pero lo más interesante aquí va. Entonces creció y todo es por correo electrónico. Pero Eric, necesitamos que funcione esto de los correos electrónicos. Sabe también del tema de sistemas, ya nos ayudó. Y empecé a moverle allí. Llegaban los correos, yo les respondía y se inscribían. Y luego me decían, hay espacio, permíteme, busco con gestión escolar. Yo era el mismo, pues, le buscaba él le buscaba todo, o sea, no se me iba, se inscribían y luego, es que quiero verificar si ya pago, permítame, veo en la administración. Yo buscaba otra vez y órale. Sí, ya está confirmado. Era rapidísimo porque yo tenía acceso en todo. O sea, sí, ya teníamos los correos, pero era rápido, ¿no? Ya, inscrito. Confirmado su inscripción. Y yo daba mi nombre, quién era, o sea, mi teléfono personal, que sigue siendo el mismo, pues. Sí, el mismo número. Entonces yo le decía, ya tenemos otro grupo, o ya se abre este grupo, órale, a darle. Y así trabajamos todo el 2017, me gustó mucho. Empezó incrementó, fue cuando ya le hablamos a la doctora Ruth. Bueno, en aquel momento todavía estaba terminando la licenciatura. Necesitamos alguien de gestión escolar. Tampoco sabía de cuál era. Y ya le explicó, ella es la que me estudió educación. Le dije, tú tienes que saber eso. Tienes que saber ya eso. Ayúdenme, pues, porque ya aquí no puedo. Entró, ya se fue. Pero yo le hacía todo, de vendedor, de profesor, de administración, de ver la cuenta del banco. Pero nos reíamos, ¿no? Porque eso le decía a ella, yo no voy a cobrar ni un peso hasta que llegue a, ¿cuántos dígitos decíamos?
5 dígitos. 5 dígitos o 6 dígitos. Si llegaba a 6 dígitos, entonces podía yo cobrar algo, pero mínimo, un poquito. Sí, algo ya, algo. Pero no cobramos, o sea, desde 2011 hasta 2019 empezamos a cobrar ella y yo. Okay. Pero de ahí no se cobró nada más que pagarle a los colaboradores, sí, poquito, quizás al inicio. Ahorita están más o menos, yo creo que ya están bien los salarios, ya estamos dentro del rango que deben estar, pero así iniciaron. De hecho, los primeros años, que es lo que no se sabe también, yo me acuerdo que contratamos a 2 y todos nuestros salarios que teníamos en otro trabajo iba allí y no tuvimos resultados. O sea, entregamos un programa de maestría, 2 maestrías, y no fue aprobado por la SEP en ese momento. Sí, no se aprobó. Y fue cuando cambié de estrategias. ¿Cómo que no se aprobó? Ya invertimos mucho. ¿Y ahora qué hacemos, no? Fue cuando dijimos, bueno, de por sí estaba en el plan, o sea, en el objeto social dice también educación continua a través de diplomados. No, pues de aquí soy, ¿verdad? Ahí es donde nos pegamos y fue así como iniciamos. Exacto. Sí. Pero bueno, dentro de este proceso, doctora, pues obviamente ha habido, y lo que nos han platicado es arriesgar y hay o ganar o perder, no hay vuelta de hoja. Así es. Y en un principio, pues evidentemente fue una ilusión y empezó a verse ciertos resultados. Pero quiero entender, doctora, que el 2016, si lo queremos ver o plantear de esa manera, fue para ustedes una crisis, un momento de crisis. No podemos decir la única, no quisiéramos decir que fue la última, pero bueno, fue crisis en ese momento. Sí. Y cómo vivir ese momento de crisis en una etapa prematura, en una fase de crecimiento para CIDES y en una fase de crecimiento también como ustedes en familia. Yo creo que por algo pasan las cosas y creo mucho en Dios. Porque en esa crisis yo me quedé desempleada de lo otro, a otra institución donde laboraba. Sí. Pero siempre mis padres me enseñaron a trabajar. Y dije, no, yo no voy a depender y pedir a que me sostengan, ¿no? Entonces, empecé a vender productos, de aceites esenciales, ámbar, y pues a entrar al comercio. Y domingo fue cuando me dijo, pues ahí está CIDES, lo reactivemos. Vamos otra vez. Y dije, bueno, otro intento más. Y otra oportunidad más de levantarnos, porque pues también miraba yo a mis hijos crecer y dije, yo no voy a estar así. Entonces se dio la oportunidad de cambiar esta modalidad presencial a distancia. Pero quiero marcar algo también muy interesante que les pueda servir tal vez estas experiencias al público que nos escucha y nos ve otra vez. Es de que después de no poder pagar también la renta que se consumía, pues llegamos a la casa. También el garage se convirtió en oficina y el jardín se convirtió en un aula. El aula donde eran las clases presenciales. Y eso me motivó mucho a decir, sí hay personas interesadas porque se quieren actualizar, porque había una chica en especial que viajaba de la Selva Lacandona a la así como no. Y venía con su mamá. O sea, y con su hermanita. Y su hermanita, sí, la acompañaba. Y eso a mí esa historia de vida también me motivaba mucho porque ella quería... y cada fin de semana. Cada fin de semana hacía ese viaje y otras compañeras viajaban de Tuxtla Gutiérrez para acá. Nada más, doctora, para hacer un poco más de referencia, hablar de Selva Lacandona para acá, estamos hablando por lo menos son 5 horas. Toda la noche. Son 10 horas. Toda la noche. Sí, 10 horas. Porque iba, por ejemplo, de la selva son 3 horas, 2 horas y media, 3. Y de Palenque para acá, otras 6 a 7 horas, porque hacían escala en Ocosingo y le buscaba a la chiquilla. Era todo un reto para ella. Sí. Para ella. Entonces, como mujer, vuelvo a repetir, me sorprendía mucho la necesidad de ella por aprender porque había fallecido su papá. Había fallecido su papá. Tenía un centro ecoturístico en la selva y pues quería aprender mucho de aquí del doctor y cómo poder sostener a su familia, ¿no? Porque ella se quedaba como jefa de familia con su mamá y su hermanita pequeña. Entonces dije, si esta historia de vida lo estoy teniendo aquí cerca, o sea, ¿cuántas historias de vida habrán con esa necesidad de mejorar en su economía nuevamente? Y la economía es parte de la sustentabilidad. Sí. Entonces, dije, pues,
yo estaba viviendo esa crisis y dije, pues en vez de viajar todo ese tiempo que implicaba viajar, pues lo hagamos a distancia, hacer uso de la tecnología, prepararnos en ello, porque pues también esa es una emoción muy importante, el miedo te empuja a hacer muchas cosas. Y él es buenísimo, lo reconozco en la tecnología, no sabe, pero ahora si no le tiene miedo a esto, le mueve rápido. Y yo soy más miedosa en esa parte. Y me acuerdo que en ese entonces trabajaba yo cuando dimos ese cambio a la parte de la distancia, teníamos una computadora de escritorio y la laptop. Entonces, y se me va la información, yo aquí tengo la otra computadora. Yo dudaba de la tecnología y se pierdo la señal por el internet, estábamos a través de Skype y era otro tipo de tecnología, no teníamos fibra óptica, eran otras necesidades, pero siempre. Que a rato les cuento la historia. Sí, ese impulso, justamente esa motivación eran de esas historias de vida que a mí me ha, pues tal vez una habilidad o algo que tal vez me llama mucho la atención de mí, es la empatía, ¿no? Que lo siento, que yo dije, aventarse más de 10 horas, viajar y todavía recibir clases, 8 horas, estar ahí luego se regresaban. En el salón, luego se regresaban y era el dinero que también ellos implicaba su viaje, ¿no? Y si esto lo hubiéramos tenido en su momento, pues ella desde la conectividad, desde la Selva Lacandona, que hemos tenido también egresados CIDES, muy pocos desafortunadamente a través de la distancia, porque el internet es la dificultad, la limitación, pero hemos ayudado, vamos a decir, esa parte de coadyuvado a la formación de varios estudiantes y ahora egresados CIDES en todos puntos geográficos, que algunos me dicen, estoy en trabajo de campo y estoy en plena punta del cerro, pero aquí estoy recibiendo clases. O estoy en un rancho y no hay mucha, digamos, iluminación, soy con la luz de la luna, nada más, pero tengo conectividad de internet. Y ese 2016 que fue, voy a llamarlo así como un pantano movedizo, algo oscuro, me dio la luz, la libertad de decir, ya hay aspirantes, ya hay inscritos, y cuando él me lo dijo muy emocionado, pues empecemos con un estudiante, no importa si sean 2, y desde ahí quedó claro para nosotros que el dar la educación a partir de un estudiante se abría el diplomado. El que estuviéramos en el tú por tú, el tener ese diálogo, y también dependía del estudiante, porque también hemos tenido casos en ocasiones que el mismo estudiante decide ya no continuar el diplomado porque ellos quieren tener un grupo de compañeros. Y otros quedan muy contentos, ahí vienen los estilos, decir, ay, qué bueno que no hay compañeros porque mi clase es personalizada, ¿no? Pero de todo un poco esa política la hemos implementado a partir del 2017, que formalmente ya trabajamos a esta educación a distancia y que pues nos hemos ido formando en el uso de la tecnología, pues toda esta parte de las redes sociales cambió y creo que dimos un gran salto regresando a esa parte de oscuridad. Sí. Pues ver la luz con la demanda de estudiantes que tuvimos de diferentes lugares, y afortunadamente pues nos adelantamos viéndolo de esa manera a todo lo que vivimos los que estamos aquí en este planeta Tierra aún, pues a la pandemia del COVID. Entonces pues sí, eso nos ayudó mucho a que teníamos habilidades desarrolladas en el uso de la tecnología y pues ir formando también el equipo CIDES al área administrativa de lo que implicaba hacer sus funciones y actividades en cada una de las áreas, para que no solamente quedara la responsabilidad de nosotros, sino que ya empezáramos a delegar ese trabajo y compartir, vuelvo a repetir, esas experiencias para dar un mejor servicio a nuestros estudiantes. Entonces, eso fue algo muy importante, y el 2017 pues, ya arrancamos con más diplomados y más experiencias. ¿Sí? Okay. Pues bueno, vamos a seguir platicando de esta historia que tiene el Centro de Investigación para el Desarrollo Sustentable CIDES. Orgullosamente San Cristóbales, orgullosamente Chiapaneca y orgullosamente con pilares de familia, con pilares de Noven, como ya lo hemos escuchado a lo largo de estos minutos. Estamos hablando solamente apenas de los primeros 5 años de existencia del CIDES, y ustedes ya han escuchado por todo lo que han tenido que atravesar, desde ilusiones, sorpresas, buenas nuevas, pero también momentos de dificultad. Vamos a tener una siguiente entrega
los invitamos para que estén muy pendientes, para que nos acompañen y podamos saber más detalles de la historia, para seguir escuchando este transitar de CIDES a lo largo de estos primeros 15 años. En esta celebración que tenemos especialmente para ustedes, vamos a seguir dándoles estas entregas. Estén muy pendientes de nuestras redes sociodigitales, de nuestra página oficial de CIDES. Reiteramos la invitación también para que se inscriban, para que participen en nuestros diplomados dentro de las 9 áreas de conocimiento que están abiertas para cada uno de ustedes. Y por supuesto que se sumen a esta gran familia CIDES y en particular ahora a estos 15 años, a la celebración de los 15 años de CIDES. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa para saber cómo viene la siguiente parte de la historia, para seguir conociendo cómo viene este arranque después de esos primeros 5 años de existencia de CIDES. Por lo pronto, les deseamos lo mejor y los esperamos en la siguiente entrega. Muchas gracias.